qué se hizo tan difícil la campaña? Se suponía que tenía que ser fácil para la oposición mostrar lo que el gobierno no hacía. Y al final giraron todos en torno a la propuesta del gobierno, al champurreo. El gobierno todos los días les cambia de qué criticarle, no les da un punto fijo en el cual apoyarse y pican muy fácil. ¿Por qué? Yo creo que algo ha pasado en el marco de la... ¿No hay marketing electoral? Exactamente. Yo creo que no se ha logrado construir una estrategia frente al adversario tan fuerte que tenía. O lo subestimaron mucho al adversario. Uy, que sería grave. Lo subestimaron porque el discurso que muchos escuchaba dentro de las estructuras de oposición era que el proceso internamente se había desgastado y que por lo tanto habían contradicciones que explotar. Pero en el marco de la estrategia, del diseño de la estrategia de campaña, no se ha visto absolutamente nada de ese discurso, y más bien lo que se ha querido estructurar en esta estrategia, yo digo, nunca ataques a tu enemigo o a tu adversario por el lado más fuerte. La verdad. Claro. Sí. Por ejemplo, la campaña de Samuel se abocó al tema económico. ¿Ya? Si bien hay muchas debilidades en el tema económico, sobre todo en el tema de la industria petrolera, etcétera, la gente, ¿quién vota? Pues ¿quién vota en este pueblo? Vota los sectores populares, que no les llega mucha información, que no... El muerto que vos matasteis goza de muy buena salud. Así es. Esos sectores están bien económicamente hablando, ¿no? Entonces tienen muchas opciones. Entonces, creo yo que ha faltado. Dicen que ahora hay una estrategia preparada para esta última fase, pero ya no va a dar para levantar mucho. Vamos a ver qué tiene. 40 días para las elecciones. Claro, vamos a ver qué tiene. Yo creo que la gran falla es, ni siquiera es menospreciar al gran contendor que tenés al frente, ¿no? La gran falla es que ellos mismos estaban perdidos y no tenían una convicción de qué es lo que querían. Y lo hemos visto en la definición de las candidaturas. No, yo creo que pese a 9 años, a que ya todo está dicho, a que la cosa está tan clara, por eso digo, después no digan que no sabían lo que hacían o lo que decían, porque no me van a decir que no lo sabían, ¿no? Creo que lo que no ha habido de verdad es una apuesta por país, del país, decir, miércoles, qué pena, no voy a poder ser nunca, digamos, presidente ni candidato, bueno, ni modo. Pero ahorita la estrategia es encontrar a ver quiénes pueden ser de verdad candidatos claves en esta elección y todos trabajamos en conjunto. No, y hay otra cosa que es importante. ¿Y eso qué te está demostrando? Que no hay de verdad una convicción política de que el país necesitaba una propuesta alternativa. Yo creo que ahí está. Es el proyecto. No hay proyecto político. O sea, si uno le puede, personal. todos le podemos criticar al MAS, todo. Yo soy uno de los críticos más duros, no sé si más duros, pero crítico al fin del MAS. Pero hay una cuestión que es interesante observar en el MAS. Tiene una visión de largo plazo. Ellos construyen un proyecto a mediano, corto y largo plazo. Ellos ya están pensando en el 2025. Acá no encontrás proyecto político. No hay una construcción alternativa real. ¿Cuánto juega el 2008 y 2009 en esto? Prácticamente el 2008 y el 2009 fue el fin, en mi criterio personal, fue el fin de la oposición política. Y fue el momento clave en que la gente se dio cuenta de que los mismos actores de oposición se abandonaban unos a otros y no había lealtad. Hay un gobernador de un departamento que jamás ha ido, por ejemplo, a visitar a Leopoldo Fernández nunca, por ejemplo. ¿Y cuál sería la necesidad? El tema es mostrar lealtad. La gente busca también líderes que sean leales con la región y con el voto que usted está dando. Y con el discurso que se manejaba acá. Pero es que no hay que confundir también la lealtad. ¿Cuál lealtad? Claro, la lealtad que debería tener nuestras No, autoridades. Si tenían un ratito, pero si Leopoldo Fernández y Rubén Costa tenían un enfrentamiento por liderazgo cuando existía la media luna, a mí me parece hoy, que sería un acto de hipocresía terrible y terriblemente político que vaya a decirle mi hermano o mi amigo. A ver, Carlos, pero ahí... debería Perdón, y yo no lo estoy defendiendo, un ratito más, yo no lo estoy defendiendo a Rubén Costa. Pero lealtad mostró Rubén Costa con Ernesto Suárez Satori, caído y todo, y a su lado. Pero con el otro tenía una rivalidad política que reventaban todos los días.
las reuniones entre ellos de la media luna, averígüenlas o hagan memoria. Eran terribles, se daban a matarse entre los dos, estaban disputando el gran espacio. Ya, pido la palabra. Sí. No es una cuestión de abogar ni por Rubén ni por Leopoldo Fernández, pero hay algo que Paul ha dicho y es lo que a veces no tenemos en cuenta y es la percepción de la gente y no es una cuestión de hipocresía. Yo creo que podés tener muchas diferencias, pero hay un punto máximo que debiera ser tu referencia y lo que no ha habido en la oposición ha sido precisamente eso. Y el hecho, digamos, de ir a visitarlo a Leopoldo no es porque va a ser hipócrita y va a ir a rendirle pleitesía, no, porque estaba en juego, no era solo... El problema yo creo que es ese, creer que el que estaba en juego era la figura de Leopoldo Fernández. Lo que estuvo en juego, y lo estamos demostrando ahora, es que fueron cortándole pie a todo lo que se estaba armando supuestamente como un proyecto alternativo de país. Digo supuestamente por decir, porque sí, yo creo que había un diseño, un prediseño, lo que fuera, de una propuesta alternativa de país, ¿ya? Y hay algo que no se puede negar, Carlos, más allá de las antipatías o simpatías que uno pueda tener por unos o por otros, en el ideario de la gente, en la percepción de la gente, hubo una actitud, no de deslealtad, no sé qué palabra usar, de falta de coherencia, de coraje, de el gobernador de Santa Cruz, con la crisis que... Claro, vos no crees eso. Yo tampoco creo, yo comparto. Vos no crees eso, pero... Yo comparto con Maggie. Querido, por más que ustedes no compartan, esa es una percepción. No, son simplemente percepciones. Pero fíjense ustedes, hoy uno ve el juicio terrorismo, porque es parte de todo este asunto, y el gobierno está empeñado en hacer que reviente y que se acabe. Están llamando por teléfono, haciendo encuestas telefónicas para preguntarle a la gente, ¿y usted cómo ve si se acaba el proceso? A ese nivel. Y cuando uno lo ve al fiscal Céspedes provocarlo a Otto Ritter como para que Otto venga y le tire un manazo, y Otto con mucha habilidad llega hasta cerca de él y no se lo tira, y cuando uno lo ve a Villavargas que le pide desesperado al juez permiso de un ratito para ir al baño y no se lo da y se orina en sus pantalones, esto está configurando un asunto para que reviente. El tema es que el gobierno no sabe cómo cerrarlo, y digo cómo cerrarlo. Si lo revienta, alguna gente dirá, ok, hizo justicia el gobierno. Pero inmediatamente saldrán los Tutos Quiroga y los Samuel Doria Medina a decir, ¿para esto tuviste 5 años presa la gente? O sea, es una cuestión que quema las manos en los dos casos. Pero el gobierno está desesperado porque este juicio le hace daño. Y fíjense ustedes, el gobierno le huye a todo lo que le hace daño. Lo ataca a Samuel Doria Medina por donde mejor se la puso Samuel Doria Medina para que lo ataque. Fíjense que el gobierno lo ha retirado a Álvaro García Linera porque saben que es frágil. Álvaro García Linera es como tirarle piedras al techo de vidrio. Entonces, lo borraron de la campaña, o ustedes lo ven a García Linera formando parte activa de la campaña. El gobierno se cuida de todo lo que le haga daño. El caso, por eso traje el tema 2008, lo traje el tema a colación, porque es una complicación que evidentemente es el comienzo del fin de la oposición. Sí, eso es cierto, o sea, es el comienzo del fin, pero la oposición tampoco ha podido replantearse, la oposición no pudo. Por eso, ¿sabes qué? ¿Por qué el comienzo del fin, Paul? O sea, ¿por qué se dio eso? Porque era una oposición que no estaba del todo sólida. ¿no? Porque si hubiera estado sólido, no digo que hubiera sido fácil, pero hubiera superado el empate. Hay que entender que precisamente la emergencia de este proceso es porque todo lo que venía de atrás se debilitó y evidentemente el proceso del 2008 arranca el 2003 también, ¿no es cierto?
y eso es consecuencia de una crisis que se viene arrastrando de finales de los 90. La crisis de Sánchez Lozada, la crisis económica de Sánchez Lozada. Exactamente, que fue una crisis económica, básicamente, ¿no? Básicamente. Y a partir de ahí, obviamente, la lógica de la política, de la intermediación política cambia en este país. Y esa lógica de la intermediación política es la que todavía no asimila la oposición y no se inserta. La política a partir del 2003 se empieza a articular a través de las corporaciones. Y eso lo entiende muy bien el MAS y corporaciones populares, ¿no? Y eso lo entiende muy bien el MAS y a partir de esa realidad articula el instrumento político que es el MAS. Cambia el partido de cuadros por el instrumento político. Exactamente, el MAS no es partido y no lo entiende como partido. El MAS es el instrumento de propiedad de las corporaciones sindicales. Y la lógica se está jugando en ese escenario. Por eso digo yo, nuestros partidos no han entendido el escenario que se ha construido a partir del MAS. Porque la disputa política ya no está en torno a esa concepción individualista de la política, que es muy legítima. Yo soy un liberal convencido, individualista si queremos llamarlo así, pero en el escenario donde se está compitiendo hay que competir por ganar corporaciones y a partir de las corporaciones crear poder, porque es muy complejo. Pero es terrible lo que está diciendo Manfredo. Es terrible, ¿no? A mí me asusta. Porque a mí me asusta. Fíjate que llega a tanto la instrumentalización del corporativismo que el presidente, si necesita a los mineros cooperativistas, los usa, les da todo y se entrega, y mañana los hace patear con los mineros asalariados y le da el lado a esto y ya no es. Nunca le da. Nunca, salvo a los cocaleros del Chapare, nunca le da poder, más poder a ninguna de las corporaciones de los sindicatos o de las asociaciones que lo conforman. Hay un libro interesantísimo que lo presentamos ahí en la carrera hace 2 meses. El espejo de la sociedad boliviana de Moira Suazo. Ahí hace un análisis de todo lo que es el escenario del Parlamento en la gestión Evo Morales. Todos son líderes sindicales, representantes corporativos. Sí, señor. Y el gran problema estructural del sistema político que se ha generado a partir de esta realidad es que no hay gestión parlamentaria, hay gestión sindical en el Parlamento. Absolutamente. ¿Ya? Y eso es dramático, porque mi representante, sus representantes no tocan pito, porque no somos... Ahora, claro, ¿por qué yo digo terrible? Para tu análisis, ha llegado a tanto que el poder político ya se dio cuenta del avance de las corporaciones y por eso es que decide sacarlo a Romero, que ha sido útil como ministro, y llevarlo al plano parlamentario, porque necesita también gente que represente a los que no están representados corporativamente. Es grave el problema, para el MAS es grave porque en algún momento se le va a acabar la pista. Es que se ha acabado. Yo creo que para el país es grave. Es grave. Y una cosa es que vos tengas claridad de que ha cambiado el escenario político, de que estas son las nuevas formas que se están imponiendo de hacer política, y otra muy distinta es que como eso está así, vos te asimilés a esa forma. Porque sí, yo todavía soy una convencida que con todas las dificultades que pueda haber, tiene que haber una propuesta alternativa que rompa esa forma de hacer y de gestionar y de definir el futuro del país en función a las corporaciones. Y no es que el MAS solamente sea corporativo, ya lo hemos dicho y lo hemos escuchado, ¿no? La sociedad boliviana es corporativa. Aquí el sector empresarial, el sector del transporte... O sea, claro, pero lamentablemente las corporaciones eso en Santa Cruz jugaron más como grupos de interés dentro del concepto de grupo de interés. Nunca jugaron como grupo articulador político. Bueno, pero lo que me voy es que hay en la sociedad boliviana, así como este carácter informal, este carácter también corporativo. A lo que me voy yo, y voy a insistir, es que es una pena que en todo este proceso no haya habido de verdad una articulación de una propuesta política alternativa que vaya superando lo que yo creo son condiciones desfavorables
para fortalecer un sistema democrático que todavía no está maduro. Estamos frente a un nuevo sistema. Lo que pasa, exactamente. Estamos frente a un nuevo sistema democrático impuesto por el movimiento del socialismo, y ¿sabes qué? No es ninguna novedad. No es ninguna novedad. ¿Quién es el ideólogo principal que tiene en este momento el movimiento del socialismo y el grupo García Linera? La CLAU. La CLAU. Y si vos mirás la CLAU, ¿y a quién justifica como la esencia de la forma de hacer política? A Juan Domingo Perón. Y Perón gobernaba con los sindicatos que eran lo corporativo, y eso está trasladado a la realidad boliviana. Lo hizo el boliviana. MNR en el 52 también. Es que hay... Por eso, ¿qué pasó? ¿Cómo el neopopulismo MNR? es el neopopulismo misma como instrumento de poder, ¿ah?, para mantener nada más que un gobierno? No le importa la democracia. La democracia formal no existe para ellos. No, o al final la redefine. Y Eso es lo más interesante. No, y el tema es que este 12 de octubre, prácticamente la institucionalidad cruceña históricamente opositora al MAS, o a ese término históricamente opositora, nótese entre comillas por favor, puede llegar a su fin. Porque ¿cuáles son las opciones de que el movimiento del socialismo, no gane en Santa Cruz? ¿Cuáles son las opciones? No, así de que con un no voto, que el MAS puede, no estoy diciendo 3 senadores, 4, no estoy diciendo que gane el departamento de Santa Cruz. ¿Cuáles son las opciones, reitero, de que el MAS no gane? Ninguna. Hoy no. Ya no hay opción. Pero a ver, yo no creo, pues yo también eso lo he discutido con Pablo de esa mucho, nuestro querido amigo Pablo, que las élites tradicionales cruceñas, ¿pero qué élites tradicionales cruceñas han estado activos políticamente? Los políticos, pero la época no, una cosa es que de atrás funcione. ¿Cómo de atrás? Pero ahorita de atrás? ya desaparecieron. Hoy día se han subsumido. Claro, hay una nueva élite política. No han desaparecido. A mí lo que me preocupa... Por eso te digo, se han zambullido. Pero es que siempre piensan en sus intereses, a mí lo que siempre han pensado en sus intereses. A mí lo que me preocupa, ¿sabes ¿Y qué qué es? élite no piensa en sus intereses? Que las élites emergentes, esos jóvenes que decís vos de candidatos del MCM, que están... hay jóvenes interesantes, en demócrata también de candidatos, que esa gente se pierda. Yo espero que estos procesos, a pesar de que pudieran ser derrotados o que tuvieran muy poca relevancia dentro de los resultados electorales, sigan, porque finalmente el tema de la construcción de liderazgo es necesario en Santa Cruz. Y esa gente tiene que ver la forma de mantenerse. Yo me preocupa, no hay nuevos liderazgos en Santa Cruz. ¿Cuáles son nuestros referentes líderes? Contado con los dedos, Rubén, ¿quién más? Claro, y eso Germán, digamos, bastante debilitado. La clase política tradicional prácticamente ha tenido esa desventaja de, como se dice, el barco se hunde conmigo a la cabeza. Mientras que tiene que el movimiento del socialismo, lo que ustedes han hablado, elegido líderes corporativos y todo, y están de candidatos. Pero tiene una debilidad. Sin Evo Morales, claro, el más esto está hundido. De acuerdo. Pero además, sí hay cosas que a mí me dan vuelta a la cabeza. Decimos la política tradicional, separando, digamos, la política tradicional, todos los otros que no eran el MAS. El sistema de Y partidos yo formales. digo, sí, porque para mí el MAS forma parte de la política tradicional. Claro. ¿O no? Está la discusión, Magui, de si el MAS cerró la puerta del viejo sistema de partidos, ¿no es cierto? Y abrió el nuevo, o si con él se va a cerrar la puerta. Yo creo que Porque con es que el yo MAS no creo se que va a cerrar cerrado. esto. Y yo pienso... Estamos viendo que las prácticas políticas yo pienso son que por más exactamente poder... las mismas que las que Yo criticaban. creo que las antes. prácticas son las Este mismas. no es Lo un que país de varía gobierno es muy largo. las prácticas son las mismas. el Lo que contexto varía ha cambiado, es la forma como se estructura frente al proceso de intermediación. Eso es novedoso en el MAS. Que ni tanto tampoco, porque reproducen el Por favor, es que yo creo que es importante ir diciendo, no se ha inventado nada. Nada. Lo Todo único que marca la diferencia es el carácter autoritario mucho más marcado, porque tiene más poder que otro,
Pero después yo veo... Pero es el mismo. A ver, es que nos olvidamos, digo yo, de las cosas. Exactamente, pero nos olvidamos y parece que lo han inventado todo. Por esencia el ser humano es autoritario, denle todo el poder y ¿Sabe se qué va a es lo volver único un que ha déspota. cambiado? Lo Eso que es ha lo que está cambiado el pasando paradigma ahorita. discursivo. El paradigma discursivo ha cambiado. ¿Ah? El tema del poder del indio, no sé cuánto. Lo Cuando plurinacional, la realidad es que fue todo el poder a un indio, no el poder para los indios. Porque el único que tiene poder de verdad en este país es Evo. Tomás Ayarwi te lo graficó muy bien cuando vino, ¿no? Cuando dijo que en realidad se ha quedado en las dirigencias, en las cúpulas sindicales, el beneficio de la política. Tampoco hay que negar que, a ver, porque hay que rescatar también lo positivo del proceso. Lo positivo de este proceso es que ha visibilizado sectores que antes... Manfredo, vas a disculpar que te corte. ¿Ya? ¿Sabes por qué? Ahora, ¿qué es lo negativo? ¿Qué es lo negativo? ¿Qué es lo que dijiste vos? ¿Qué visibilizó? No. Perdón. Yo quiero... ¿Qué visibilizó? Los indígenas... A ver, pero Manfredo, el primer gobierno del MNR tenía el 52% de indígenas, con la diferencia que al indígena lo campesinizó. Claro, se perdió eso. No, lo que pasa es que le dio una categoría clásica de la política y lo sacó del asunto de raza, que era considerado en ese momento, a darle a una categoría clásica, digamos que es la clásica teoría marxista. Pero eso se fue perdiendo. Otra, eso se fue perdiendo. Es que, Manfredo, no creo. Otra de las cosas que creo que es importante, porque es que es el discurso del MAS y que todo el mundo lo repite, sí, señor. ¿no? Como que gracias a Evo y al MAS es que los indígenas tienen, por favor, lo que ha venido. Yo no Un estoy ratito, hablando de Evo, estoy hablando del Manfredo, proceso. un ratito, ¿ya? Un ratito. Lo que tenía que pasar, ha pasado. La suerte es que Evo cayó ahí, de pie. No, mucha gente incluso que estuvo en la lucha, esto no está dentro del proceso, ni es favorecido ni beneficiado, que son los que han ayudado a construir, digamos, los cambios que se han dado. Y lo han dicho, ¿no? Esto tenía que suceder sí o sí, se veía venir. Ya se veía. Entonces, de verdad que hay un protagonismo, de verdad que la figura del presidente Evo Morales fue importante en ese momento. Maggie, además, ¿cómo es un asunto? Este no es, aunque insistan, a lo que me voy es que ellos no son el dueño en presentarlo así, este no es un asunto de abajo hacia arriba. Exacto. Apadrinado por los culos blancos, tan culos blancos como los de antes, porque no me vengan, ¿dónde está los Chato Prada, los García Linera, estos de culos bayos o nada? ¿Qué apadrinado? Culo blanco, ellos son los se apoderaron del proceso. Ellos estructuraron el discurso. Ellos lo estructuraron perfectamente. Pero vos fíjate una cosa, Carlos. Este proceso no es un proceso del MAS, por eso yo no creo que, te estoy hablando del proceso que se está viviendo. El instrumento es el MAS ahorita. Pero esto nace a principios del año 2000, con las marchas de indígenas, etcétera. Hay una crisis del sistema político, y eso lo venimos escribiendo en el MNR cuando yo estaba militando activamente. Cuando hicimos la reforma del Estatuto del 97, lo primero que le dijimos en el proyecto, señores, el país está cambiando y hay que reestructurar. No, el del 97, ya, el del 97. El país está cambiando y hay que reestructurar el partido porque ya no funciona el discurso del 52, ¿ya? Hay otra. No hicieron caso, o sea, por eso estamos como estamos, porque lo que emergió a principios del 90, ¿ya? Todo este movimiento de corte popular que hace crisis en el 2000. Y además del corte indígena que fue en las marchas, exactamente, del Oriente. Que hace crisis en el 2000. El 90 está la primera marcha. ¿Quién lo articula? Ahí, esa es la viveza criolla de este señor. ¿Ya? Esa es la viveza criolla. No, además, entonces, ¿sabes qué? Con oportunidad ahora, con puntualidad. ¿Sabe cuál que es lo negativo? Supo hacerlo en el momento adecuado, el lugar adecuado y la forma adecuada. En el libro de Evo Morales uno puede encontrar ese Mi vida de Orinoco al Palacio. Ahí hay una frase de Evo Morales que dice: cuando yo fui segundo, yo agradezco que no me hicieron presidente, porque no hubiera tenido cómo. Claro. O sea, una inteligencia política, porque uno puede decir, Evo Morales podrá tener una incultura en un montón de cosas, pero tonto no es, y políticamente tiene mucha intuición.
mucha intuición. Si el sistema se daba cuenta de que si lo hacemos presidente en 2 años se va, yo creo que lo hubieran hecho. Pero estaban tan ensoberbecidos y tan angurrientos de poder que no miraron el largo plazo del que vos hablas. El MAS sí tiene proyecto a largo plazo y estos no tienen. Les pido un corte, ¿ya? Dale.